Buenos días. Hoy vamos a introducir otro problema en el que el razonamiento con restricciones es fundamental para diseñar buenos algoritmos de resolución. Se trata del problema Job Shop Scheduling o JSSP. A diferencia de SAT, que era un problema de decisión, el JSSP clásico es un problema de optimización. Trata de buscar una asignación temporal de recursos para la realización de una serie de tareas sujeto a una serie de restricciones, optimizando una o varias funciones objetivo. Ejemplos de problemas de este tipo las hay en muchos dominios. Por ejemplo, podemos tener las tareas de un proyecto a realizar en un taller, en el que los recursos podrían ser las máquinas, las tareas, las operaciones a realizar en estas máquinas. Las restricciones podrían ser, por ejemplo, límites de capacidad de estas máquinas o no interrupción. Y los objetivos también pueden ser variados, aunque el más típico es el del completar el proyecto lo antes posible. En esta diapositiva se pueden ver los contenidos que desarrollaremos en este tema. Concretamente, en este vídeo introduciremos el problema y el modelo de grafo disyuntivo, que es fundamental para la propagación de restricciones, distinguiremos los distintos tipos de soluciones que se pueden buscar y veremos algunos algoritmos de resolución. El JSSP clásico consiste en planificar la ejecución de un conjunto de trabajos sobre un conjunto de máquinas. Cada trabajo está formado por una secuencia de tareas que han de realizarse en un orden preestablecido. Cada una de ellas requiere el uso exclusivo de una máquina durante todo su tiempo de procesamiento. La meta es construir un schedule, es decir, una asignación de tiempos de inicio para todas las tareas que sea compatible con las restricciones. Aunque ya se han mencionado implícitamente, es bueno recordar que tenemos tres tipos de restricciones: secuenciales, que determinan que una tarea cualquiera de un trabajo debe concluir antes de que empiece la tarea siguiente del mismo trabajo; de capacidad, que obliga a que dos tareas que se realicen en la misma máquina no se puedan solapar; y de no interrupción, que nos dice que el tiempo de fin de una tarea es el tiempo de inicio más su duración. En cuanto a las funciones objetivo, ya hemos comentado que la más estudiada ha sido la de minimización del makespan, o sea, el máximo tiempo de fin de las tareas. Las restricciones binarias, secuenciales y de capacidad, se pueden dibujar en un grafo como el que se observa en esta transparencia. En él, las restricciones secuenciales se dibujan como arcos sólidos y unidireccionales. Las restricciones de capacidad entre las tareas que se ejecutan en una misma máquina se representan mediante arcos bidireccionales. En este caso hemos utilizado distintos colores para las tareas de las distintas máquinas. Una solución del problema puede representarse, por tanto, por un grafo dirigido y acíclico llamado grafo solución, como el que se ve en la diapositiva, que es un subgrafo del anterior en el que para cada máquina los arcos de máquina son ahora unidireccionales, dando el orden en el que se van a realizar las tareas de cada máquina. Si calculamos el tiempo de inicio de cada tarea como el máximo de los tiempos de fin de las tareas anteriores en el trabajo y en la máquina según este grafo, entonces la longitud del camino más largo en él, que se denomina camino crítico, coincide con el makespan. Nótese pues que el grafo solución es una forma alternativa de representar un schedule, que recuerdo era la asignación de tiempo de inicio a cada tarea y que de forma gráfica se puede representar mediante un gráfico de Gantt como el que se muestra en la figura, en el que cada tarea aparece de un color, las tareas que comparten trabajo, en este caso porque es un grafo orientado a máquinas, tienen el mismo color, y la ejecución de una tarea se representa mediante un rectángulo que empieza en su tiempo de inicio y que corresponde a toda la duración de la tarea. En el modelo del grafo disyuntivo aparecen dos conceptos que van a ser necesarios más adelante. Son los de cabeza y cola de una tarea. La cabeza de una tarea es el coste máximo de ir desde el nodo inicial hasta ella, lo cual corresponde a su tiempo de inicio más temprano posible. La cola de una tarea es el coste máximo de ir desde T sub i al final, o sea, el tiempo mínimo de procesamiento restante de todo el proyecto una vez que T sub i haya terminado.
Una forma de construir una solución es ir fijando las direcciones de los arcos disyuntivos, que recuerdo eran bidireccionales. Por ejemplo, en el dibujo hemos decidido que la tarea T4 vaya antes que la T1, y es este arco azul, y que la T5 se ejecute antes que la T9. Esto puede representarse en un grafo solución parcial, como el que aparece en la figura. Este representa un schedule parcial del cual se conoce en qué orden se ejecutan algunas tareas en las máquinas, pero no todas. En el grafo solución parcial, las cabezas y colas definidas como antes son de hecho cotas inferiores del tiempo de inicio más temprano posible para una tarea y del tiempo de procesamiento requerido tras su ejecución para completar el proyecto. Los conjuntos de soluciones se pueden clasificar según sus características en schedule factibles, que son aquellos que cumplen todas las restricciones, semiactivos, que son los schedules factibles para los que adelantar la ejecución de una tarea implica cambiar el orden de dos, los activos, que son aquellos en los que para adelantar la ejecución de una tarea hay que retrasar otra, los densos, que son los que no permiten que una máquina esté ociosa si hay una tarea que puede usarla, y los óptimos, que son, obviamente, los que optimizan la función objetivo. La figura de la transparencia muestra las relaciones de contenido entre estos conjuntos. Es particularmente interesante el conjunto de los schedules activos porque es el más pequeño para el que se puede garantizar que contiene al menos una solución óptima. Se ve aquí la intersección. Los densos, que pueden tener solución óptima o no, y que en general son mejores que los activos, no garantizan esta condición. Para resolver el JSSP veremos en primer lugar esquemas de generación de schedules. Si estos son alimentados mediante reglas de prioridad, nos dan métodos de resolución básico. A continuación describiremos un método de búsqueda heurística con ramificación y poda y propagación de restricciones y en el vídeo siguiente veremos algunas metaheurísticas y solvers convencionales. Los SGS son también utilizados en casi todas las metaheurísticas. En cuanto a los SGS, en la bibliografía podéis encontrar algoritmos sencillos de construcción de schedules semiactivos, activos y densos. Pero de estos esquemas, los que construyen planificaciones activas no pueden utilizarse en algoritmos de búsqueda heurística como los que vamos a mencionar después. El algoritmo GIT, que debe su nombre a las iniciales de los autores, construye schedules activos y sí se puede utilizar en estos problemas. Concretamente, el algoritmo GIT maneja un conjunto A de las tareas disponibles para ser planificadas en un momento dado, inicialmente contiene la primera tarea de todos los trabajos, un número C que contiene el tiempo de fin más temprano posible de entre todas las tareas de A, M representa la máquina en la que se ejecuta la tarea C, que determina el valor de C, y otro conjunto B con las tareas de A que usan la máquina M y que pueden empezar antes que C. En el ejemplo del gráfico de Gantt parcial que aparece en la izquierda, suponemos ya planificadas las tareas coloreadas y las que tenemos con un relleno blanco serían las tareas de A. En el dibujo ponemos cada una de ellas en la que sería su tiempo de inicio más temprano posible teniendo en cuenta únicamente las tareas ya planificadas. Por ejemplo, nótese que aquí las tareas T11 y T32 aparecen solapadas porque simplemente estamos calculando el que sería su tiempo de inicio más temprano posible teniendo en cuenta únicamente las restricciones de las tareas ya planificadas. En el ejemplo, el valor de C es 6, que corresponde al instante de fin de la tarea T32 de la máquina roja. B, por tanto, contendría solo tareas de la máquina roja que empiecen antes de 6. En este caso serían las tareas T11 y la T32. Este algoritmo nos daría planificaciones densas si en este ejemplo solo pudiéramos elegir la tarea T11, puesto que si elegimos la tarea T32, la máquina roja estaría inactiva en el intervalo 3-4, existiendo una tarea que podría ejecutarse en ella durante ese intervalo de tiempo. Un algoritmo de búsqueda de tipo A estrella o un algoritmo de ramificación
de ramificación y poda, pueden utilizar el algoritmo GIT como esquema de ramificación. Así, en el ejemplo anterior, el estado dado por la planificación parcial de la que partíamos, que ahora aparece aquí en el dibujo, tendría dos sucesores, uno para cada una de las tareas de B. En el que está en la parte superior, que corresponde al schedule parcial que resulta de haber elegido la tarea T11, que ahora tiene color sólido, nótese que en esta situación la tarea T32 ya no puede empezar hasta como mínimo el instante 7, que es cuando termina la tarea T11. Y nótese que en esta situación también aparece la tarea T12, que es en el conjunto A, que es la tarea sucesora a la T11 en la máquina J1. Si miramos el gráfico de Gantt de la parte inferior, la tarea planificada habría sido la T32, y en J2 aparecen entre los candidatos a sucesores la tarea T33. Nótese que pensando en términos de grafos, lo que hemos hecho es fijar un arco. Hemos determinado qué tarea de la máquina roja va detrás de la tarea T21. Sería la T11 para el primer sucesor y la T32 para el siguiente. Esto es equivalente a fijar la dirección de un arco disyuntivo en el grafo solución parcial. Este grafo, en el estado inicial, no tendría determinado el orden de las tareas de ninguna máquina. En un estado intermedio tendría algunas de estos arcos fijados y en el estado final tendría todos los arcos de máquina exactamente con. El algoritmo de búsqueda heurística propuesto por Bruker es también un algoritmo de ramificación y poda, pero es más sofisticado que el que se podría obtener usando simplemente el algoritmo GIT. En este algoritmo, en un estado intermedio en el que están fijados varios arcos disyuntivos, como los azules de la figura, en primer lugar se busca una solución compatible con esta asignación, es decir, una solución en la que los arcos que están de color azul mantengan esa dirección. Se calcula el camino crítico de dicha planificación y en él los arcos cuya modificación sería necesario para mejorar esta solución. Se denominan candidatos airantes o a ir después. De estos se descartan los que, por ejemplo, generan ciclos, como sería el caso de intentar poner T1 antes de T4, que genera un ciclo con el arco fijado en azul desde T4 hasta T1, que es parte del estado en el que tenemos. Y del resto que quedan dan lugar a los distintos sucesores. Como en todo algoritmo de ramificación y poda, el cálculo de cotas inferiores es fundamental. Como es habitual, estas se calculan relajando el problema a resolver en cada etapa. En este caso, las relajaciones nos llevan al problema de una máquina con cabezas y colas, que se puede resolver en orden n logaritmo de n gracias a la conocida como Jackson Preemptive Schedule. El método de propagación de restricciones que utiliza el algoritmo de Bruker se llama algoritmo de selección inmediata y va a permitir fijar nuevos arcos a partir de una cota superior. Así, los sucesores de un estado no tienen un arco más fijado, sino posiblemente más. En el ejemplo de la figura, si tenemos, por ejemplo, una cota superior de 12, la selección inmediata fijaría el arco T4, T8, porque toda solución que incluya el arco T8, T4 tendría un makespan mayor o igual que 12, o sea que con ese arco no podría obtenerse ninguna solución mejor. La idea del algoritmo de selección inmediata es la que se muestra en la transparencia. En primer lugar, se fija un arco tentativo, por ejemplo, el T8, T4, y se calcula una cota inferior. Si esta cota, con las cabezas y colas, Si esta cota inferior es mayor o igual que la cota superior actual, entonces se fija el arco inverso. Tras fijar un nuevo arco, se actualizan las cabezas y las colas de las tareas, lo cual puede dar a su vez nuevas cotas inferiores que a su vez lleven a fijar más arcos. Esto se repite hasta alcanzar un punto fijo. La ventaja de este método es que, aunque es complejo, se puede hacer en tiempo polinomial. En esta transparencia se incluyen las referencias de los artículos citados en la presentación
y en esta última algunos libros donde pueden encontrarse descripciones más detalladas de todo lo que hemos contado en este vídeo. Esto es todo. Buenas